Oh, gloria sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un Dios les bendiga a todos. Damos a Dios toda gloria, toda adoración, toda alabanza. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan por la 107.9 FM. Estamos acá por más de 15 años trayendo el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Aleluya. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Un cordial saludo también a todos los que posteriormente van a estar escuchando este espacio radial, este programa a través de la página M Cieneguita, donde transmitimos y donde nos congregamos, aleluya, donde pastorea nuestro muy amado pastor reverendo Juan Castillo Araya y su esposa María de Castillo, a quien enviamos un saludo muy especial. Alabado sea el nombre del Señor, y un saludo, aleluya, a mi señora madre, que ahí la veo conectada en Facebook, esperando, gloria al Señor, que empiece la transmisión. Un Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos los que se van conectando. Vamos a continuar lo que hemos empezado la semana pasada bajo el tema la oscuridad de la habitación de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Un cordial saludo a todos los que se van conectando. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Estamos transmitiendo en vivo en la página M Cieneguita. Dios les bendiga a todos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Leo honrando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Eso es lo que empezamos la semana pasada. Aleluya. Segunda de Crónicas 6:1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por eso es que vamos a continuar hablando bajo el tema la oscuridad de la habitación de Dios. La semana pasada rápidamente estábamos hablando, alabado sea el Señor. Un saludo a nuestra hermana Marixa Campbell, un saludo a nuestra hermana Sandra Brene, Dios le bendiga, alabado sea el Señor. Habíamos hablado acerca de que Dios en las Escrituras revela de que Él habita en luz inaccesible. Podemos ver, y hablábamos la semana anterior, la contraposición de lo que en apariencia las Escrituras habla, de que Dios es un Dios de luz, pero que a su vez la palabra del Señor nos enseña que la voluntad del Señor también es el haber habitado en medio de la oscuridad. ¿Qué me quiere decir esto? Aleluya. Que podemos ver como, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, de que Dios es un Dios, aleluya, que la palabra del Señor le llama como el Dios que habita en luz inaccesible. Podemos ver que la presencia de Dios es tan santa y tan sublime, aleluya, que le llama en el libro de Santiago 1:17 como el Padre de las luces. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, aleluya, también nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 23, de que Dios habita en una luz, aleluya, en una perpetua luz, y que Él es luz, aleluya, y que Él ilumina, aleluya, la nueva Jerusalén. Dice el libro de Apocalipsis que la presencia de Dios y el del Cordero ilumina la santa ciudad que ha de descender cuando sea cumplido el tiempo de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos entender de que Dios habita en medio de la luz, porque Dios es un Dios de luz. Dios es un Dios, aleluya, que quiere mostrarle el camino al ser humano, que camina
camina en oscuridad y en tiniebla, porque la voluntad de Dios al haber traído a Cristo aquí a la tierra fue mostrarnos la luz para que podamos entender cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, poder entender la diferencia entre la derecha y entre la izquierda, porque cuando hablamos del Dios, aleluya, lo primero que se nos puede venir a la mente es un Dios supremo grande, sentado en un trono, aleluya, majestuoso, rodeado de luz, aleluya, de una luz increíble, y que en Él no hay oscuridad, porque en Dios no hay oscuridad. Pero la palabra del Señor nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12, texto que es paralelo a Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1, de que Dios, aleluya, habita en medio de luz en medio, aleluya, de la oscuridad, perdón. En Primera de Reyes, tanto en Segunda de Crónica, podemos ver de que Dios habita en medio de oscuridad. Y también Segunda de Samuel, esto lo habíamos hablado la semana pasada, en Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 12, aleluya, el cual es paralelo a Salmo, capítulo 18, verso 11, nos enseña las escrituras de que Dios ha puesto por escondedero de sí, aleluya, densas tinieblas. Salmo capítulo 18, verso 11 dice, hablando de Dios, el salmista dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Se lo voy a volver a leer. Vean lo que dice David acerca de la presencia de Dios. Dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Entonces podemos ver como un Dios que es santo, un Dios que en Él no hay oscuridad, no hay pecado, en Él no hay mudanza, dice Santiago 1:17, en Él no hay sombra de variación. Sin embargo, podemos ver en estos pasajes de Reyes, de Crónicas, de Samuel y de los Salmos, que Dios se ha rodeado de una densa oscuridad, de que Dios habita en medio de tiniebla, de que Dios se ha puesto las tinieblas por escondedero de Él, por cortina suya alrededor de Él. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere mostrar y Dios quiere darle a entender al ser humano de que Él se ha puesto a escondida del ser humano, aleluya. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Dios, aleluya, pues se ha puesto como un escondedero para que desde la antigüedad del ser humano no pudiera tener un acceso completo, un acceso visible a Dios Todopoderoso, como Adán y Eva sí lo tuvo. Podemos ver como en Génesis capítulo 3, verso 24, aleluya, cuando Adán y Eva pecaron, aleluya, Dios puso querubines en la entrada de la puerta del jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que no camina con el pecado, Dios es un Dios que no puede, aleluya, habitar con el hombre, aleluya, que se mantenga en impiedad, en el orgullo, aleluya, y se mantenga en todo aquello que Dios aborrece. Porque algo que a mí me llama la atención es que ahora cualquiera le llama a Dios su Dios. Y uno puede ver, aleluya, porque es notable la vida desordenada que muchas personas tienen y creen que el Dios de la Biblia es el Dios de ellos. Creen que pueden andar con sus vicios, con su pecado, con su mala palabra, su mal genio. Creen, aleluya, que pueden tener sus vidas tal como las tienen y que Dios es el Dios de ellos. Dios sacó a Adán y a Eva cuando pecaron, porque Dios no va a habitar, aleluya, con el hombre pecador. Por esto es que, y aquí es donde yo quiero llegar, por eso es que estoy hablando bajo el tema, la oscuridad de la habitación de Dios, porque Dios, aleluya, se ha puesto, aleluya, tinieblas por escondedero, aleluya, ha puesto oscuridad por cortina alrededor de Él, para esconderse visiblemente del ser humano, porque el ser humano
humano, aleluya, cree que puede acercarse a Dios, aleluya, en la condición de pecado en el que tiene. Ellos creen que el ser humano cree que puede acercarse a la intimidad de la presencia de Dios con su vida doble, su vida pasiva, su vida religiosa. Y podemos ver cómo Dios, cuando pecó a Adán y Eva, dice que puso en la puerta de acceso al huerto del Edén querubines para que impidieran el acceso de nuestros padres, aleluya, al árbol de la vida, aleluya, que estaba en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que Dios, además de los querubines, puso una espada, aleluya, de fuego que resguardaba el acceso del retorno del hombre caído de pecado al huerto del Edén. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque todavía no había llegado el tiempo en que el hombre podía tomar del fruto del árbol de la vida, aleluya, el cual es Cristo. Dios tuvo que impedirle el retorno a Adán y a Eva al huerto del Edén, y tuvo que ponerle querubines y una espada de fuego, porque si no ellos iban a entrar, gloria al Señor. Y no era aún el tiempo que la gran salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo se llevara a cabo. Dios tenía ideado un plan, Dios tenía ideado un programa, Dios ya tenía de antemano la forma, oh gloria sean dadas a Dios, en la que usted y yo íbamos a ser salvos, en la que usted y yo íbamos a escuchar la voz de Dios, en la que usted y yo íbamos a poder, aleluya, entrar a la reconciliación para con Dios. No era el tiempo. Vemos a un Dios que cuando se acercaba a Adán y a Eva antes del pecado, la presencia de Jehová Dios se paseaba en medio del huerto del Edén. Todos los días Adán y Eva hablaban con el Todopoderoso. Todos los días Dios, aleluya, hablaba con el Señor, con Adán y Eva. Había comunión completa, pero a causa del pecado, aquella cortina, aquel escondedero de oscuridad, tuvo Dios que poner para que el ser humano entendiera que tiene que haber ahora un proceso. Escúcheme bien, Dios, aleluya, no se le va a revelar a cualquiera, aleluya, a cualquier persona que venga y diga yo quiero ver a Dios y listo, aleluya, aparte que escrito está, no hay quien vea a Dios y viva. Dios no va a permitir que cualquier persona tenga acceso a la presencia de Él. Dios no va a permitir, aleluya, que cualquier persona tenga acceso a los tesoros de la gloria de Dios, aleluya, porque si fuera tan fácil poder obtener las riquezas de la presencia de Dios, cualquiera lo pudiera hacer. Mas sin embargo, Dios se ha escondido para que, aleluya, aquella persona que quiera acercarse a Él y quiera, aleluya, conocer al Dios verdadero, tendrá que demostrar que verdaderamente está interesado por Él. Porque Dios, hermano y amigo, lo que va a hacer de buenas a primeras, gloria al Señor, es esconderse del ser humano para ver qué tan interesado se encuentra el ser humano de Él. Porque, aleluya, nos pasa como la historia bíblica de los 10 leprosos. Llegan 10 hombres leprosos donde Jesús, porque querían que el Señor los sanara. Y dice la Biblia que Jesús los despachó y le dijo, vayan donde el sacerdote y demuéstrense. Y dice la Biblia que mientras aquellos 10 leprosos, con una condena de muerte, con una condena de exilio, de no poder ser incorporados a una sociedad, a una vida normal, aleluya, podemos ver cómo yendo de camino los 10 fueron sanados, pero solo uno se devolvió donde el Señor estaba para mostrar agradecimiento. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es dado, aleluya, a la pecaminosidad. Es vano a creer de que Dios es un Dios de la lámpara del genio, de que Dios es un Dios solamente, aleluya, en la que está presto únicamente para que, aleluya, Dios
conceda mis peticiones, para que este 2022 sea de bendición, para que este 2022 me suban el salario, para que este 2022 yo pueda abrir un negocio. Y toman a Dios, aleluya, como un medio solamente para ellos poder alimentar el ego. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver que de aquellos 10 hombres que estaban condenados a muerte, solamente uno demostró sinceridad y agradecimiento de corazón. Hermano y amigo, Dios se ha escondido a través de la historia. Aleluya. Por ello es que muchos han llegado a la iglesia y se le han dado la espalda a Dios, porque creen, aleluya, de que Dios no los ha escuchado, de que Dios no les va a responder, y no saben que están de frente a la oscuridad y a las tinieblas de la presencia del Señor. No saben que están de frente, aleluya, a la cortina donde Dios se esconde de la persona, no porque Dios se esté alejando, sino porque Dios quiere ver, aleluya, Dios quiere ver qué tan interesados estamos por Él. Cuando la nube y fue el tabernáculo edificado por Moisés, siervo de Jehová, dice la Biblia en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo 40, versos 34 y 35. Lo leo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían toda su jornada, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Dios en esto le estaba enseñando a la nación de Israel a tener paciencia. Dios le estaba enseñando con la nube. En aquella nube Dios mismo estaba habitando. En aquella nube Dios le estaba dando dirección a Israel. Israel no estaba viendo a Jehová Dios, pero Dios estaba dándole dirección. La nube de Dios, la oscuridad de la habitación de Dios, aleluya, es para darle dirección al ser humano. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, y ya quiero entrar un poco más en materia, porque la semana pasada me fui en introducción y no pude, por cuestión de tiempo, desarrollar el tema como quería, porque estoy hablando bajo el tema la oscuridad de la habitación de Dios, porque todos, escúcheme bien, todos en algún momento de nuestra existencia llegamos a estar de frente a las tinieblas de la presencia de Dios. Usted y yo, hermano y amigo, en algún momento de nuestra vida vamos a estar de frente, aleluya, a las tinieblas, a la oscuridad, de la habitación de la presencia de Dios. Una oscuridad, hermano y amigo, donde no vemos a Dios, una oscuridad donde creemos de que Dios se ha apartado de nosotros, una oscuridad, hermano y amigo, en la que creemos de que Dios, aleluya, se fue del panorama. Mas sin embargo, esto es solamente un proceso para que podamos, aleluya, ser merecedores de la promesa que Dios tiene allá adelante. Cuando Dios se revela en el libro de Éxodo capítulo 19 a la nación de Israel, Dios saca a Israel con mano poderosa y fuerte de la tierra de Egipto. Conocemos la historia bíblica. Dios, aleluya, levantó las plagas por mano de Moisés, siervo de Jehová, y azotó al faraón y golpeó a Egipto, aleluya, para que su pueblo fuera libertado, para que su pueblo saliera con mano poderosa de Egipto. Todo Israel pudo ver la gloria y la mano poderosa de Dios. Todo Israel pudo ver cómo, aleluya, las aguas se convirtieron en sangre. Israel vio, aleluya, la muerte de los primogénitos de Egipto, pero vieron cómo en
su casa el favor de Dios se mantenía. Israel vio la mano poderosa de Dios, aleluya. Y cuando estaban frente a aquel mar, vieron cómo el mar se abrió de par en par para que Israel caminara en seco. Israel vio los milagros de Dios, mas sin embargo, cuando se encontraron de frente a la oscuridad de la presencia de Dios, no fueron capaces de accesar. Escúcheme bien, cuando Israel vio la gloria de Dios, Israel vio, aleluya, los milagros de Dios, Israel vio cómo Moisés extendió su vara y el mar se abrió, Israel vio a Dios, aleluya, operar, mas sin embargo ellos no pudieron accesar a la presencia de Dios. Abba Padre, Éxodo capítulo 19, versículo 16. Versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y Abba Padre, yo siento la presencia del Señor aquí. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Oh, gloria al Señor, oh, gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí, aleluya. Yo siento a Dios aquí conmigo, aleluya, porque Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero Dios quería revelarse a ellos, oh, gloria a Dios, en el monte Sinaí. Una cosa es ver la presencia y la gloria de Dios, y otra cosa es entrar en el monte de la presencia de Dios. Se lo voy a volver a repetir, y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que le dé la revelación de la palabra a los que me están escuchando por la 107.9 FM, a los que están allí, aleluya, en línea escuchando la palabra de Dios, y que después van a darle compartir para que otros también escuchen esta palabra. Israel había visto la gloria de Dios allá en Egipto y en el desierto, pero Israel no había tenido acceso a la presencia misma de Dios. Una cosa es que yo vea a Dios actuar, y otra cosa es que yo accese a la presencia de Dios donde Dios está. Cuando Israel ya pasa el Mar Rojo, cuando Israel ya viene y se presenta frente al monte Sinaí, Moisés le habla a Israel y le dice: Israel, 3 días de ayuno, 3 días de santificación, porque el Dios que nos sacó de Egipto va a descender a la cumbre del monte Sinaí, y Él va a hablar con nosotros. El pueblo se santificó, el pueblo se separó del pecado y de toda mundanalidad, de toda carnalidad, y al tercer día, tal como Dios le había dicho a Moisés, Éxodo capítulo 19, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19 también, versículo 9, vemos cómo Dios le habló a Moisés. En ese mismo capítulo, versículo 9, aleluya, le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también que te crean para siempre. Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo voy a descender. Moisés, yo me voy a revelar a ti. Moisés, yo quiero que el pueblo de Israel me conozca, porque el Dios de la Biblia, hermano y amigo, no es una religión. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. Yo no vengo aquí a hablar de fábula. Yo no vengo aquí a hablar cuentos. Alabado sea el Rey de Gloria, de hadas y de duendes. Yo vengo aquí a hablar una realidad. Hay un Dios verdadero, hay un cielo que es real, hay un infierno que es real, hay un Cristo de la gloria que es real, y hay un diablo que también es real. Dios quería hablar con Israel, aleluya. Ellos habían visto la mano de Dios, pero no conocía al Dios de los milagros, y Dios iba
iba a descender a ellos, pero cómo iba a descender en medio de una nube espesa. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de que la gloria de Dios es luz, a pesar, aleluya, que la presencia de Dios es claridad, Dios esconde, aleluya, porque Dios quiere acercarse al ser humano y decirle: yo estoy aquí, pero usted, aleluya, va a ver una cortina, usted, aleluya, va a ver una nube espesa que usted va a creer que yo no estoy allí, pero aleluya, es la manifestación primera de la gloria de Dios. Cuando Dios desciende al monte Sinaí, aquella nube espesa, dice, se posa. ¿Dónde es que se posa? Éxodo capítulo 19, verso 16 dice: y esa nube sobre el monte, aleluya, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. O sea, aquella nube espesa primero se puso en la cumbre de aquel monte. Israel veía los truenos y los relámpagos en el suelo, y comenzó a ver que del cielo descendía una densa y espesa nube oscura. Aleluya, oscura aquella nube, una nube espesa, aleluya, y Dios venía descendiendo y se posó en la cumbre del monte Sinaí. Eso hizo que el pueblo se estremeciera. Israel no podía soportar la nube de Dios en la cumbre del monte. Pero podemos ver, aleluya, en Éxodo capítulo 24, aquí viene una revelación tremenda, porque todavía no he llegado al punto que tengo que llegar, pero ya estoy llegando al clímax, aleluya, de la revelación de Dios. Éxodo capítulo 24, verso 17. Se lo voy a leer mejor desde el verso 15. Éxodo 24, no pierda la línea. Éxodo 24, verso 15 al verso 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Voy a hacer un alto aquí. Jehová Dios primero desciende en una nube sobre el monte Sinaí, pero cuando Moisés comienza a subir el monte, aquella densa nube baja a la parte inferior del monte Sinaí, y ya la cumbre no es monte, ya no es en la cumbre, ya no va a estar la nube, baja a la falda, a la parte baja del monte Sinaí, y la parte de la cumbre, la parte superior del monte Sinaí es cubierto por fuego abrasador. Escúcheme bien, cuando Dios primero se aparece a Israel, lo hace con una nube en la cumbre y se estremecieron, pero cuando Moisés iba a comenzar a subir, dice que la nube descendió en la parte baja, aleluya, oh gloria a Dios, en la parte baja del monte Sinaí. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés allí? Dice que estuvo 7 días. Voy entrando, y abróchese los cinturones en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Ve, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando la nube de la presencia de Dios, donde Dios estaba escondido del pueblo y de Israel y del mismo Moisés, lo hace en medio de la nube. Moisés sube, aleluya, al monte Sinaí, a la primera parte, y allí está la densa nube. 6
días estuvo Moisés en la presencia de Dios sin que Dios le hablara y le respondiera. Se lo voy a volver a repetir y a leer. Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Jehová a Moisés de en medio de la nube. 6 días estuvo Moisés sin respuesta. 6 días estuvo Moisés en la habitación de la oscuridad de Dios. 6 días estuvo Moisés, aleluya, a solas, en apariencia, sin respuesta de Dios. El número 6, hermano, habla de humanidad. El número 6, hermano, habla, aleluya, de la carnalidad. El hecho que Moisés estuviera 6 días sin palabra ni revelación de Dios, daba a entender de que Dios quería hacer morir lo terrenal en la vida de Moisés. Antes de que la voz y la revelación de Dios viniera a Moisés, era necesario que toda duda, toda carnalidad muriera en el hombre de Dios. Moisés se encontraba en medio de la nube sin respuesta alguno. ¿Cuánto pensamiento le pudo haber venido a Moisés? ¿Cuánto pensamiento? Moisés estuvo el primer día, volvía a ver al lado y solo veía una densa luz. No podía ver nada, no podía ver ningún árbol, no podía ver ningún objeto, porque aquella nube, aleluya, no le permitía ver nada. Pasó el primer día y llegó el segundo día, y Moisés se levantó y quizás decía: hoy me va a hablar Jehová. Yo me imagino que las tinieblas lo tuvieron a él. El enemigo tuvo que haberle dicho en la mente: Jehová se ha olvidado de ti, Moisés. Mira, Dios se ha olvidado de ti, ya no te está hablando. Desciende del monte, Moisés. Porque en ese momento Moisés estaba en la oscuridad de la presencia de Dios. Por eso es que, aleluya, Salomón, en segunda de Crónicas 6:1, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Por qué él va a habitar en la oscuridad? Porque lo primero que va a hacer Dios al ser humano es esconderse de él. Esconderse de él. No porque Dios no esté presente, sino porque antes de que el ser humano tenga, aleluya, la revelación de la presencia de Dios, todo lo terrenal y todo lo carnal de nosotros tiene que morir. En los 6 días Moisés podía bajar decepcionado de que quizás todo fue un error, de que Dios se había olvidado de él, de que Dios no le iba a responder. En esos 6 días Moisés podía entrar, aleluya, oh gloria sean dadas al Señor, en una depresión, pero Dios estaba en medio de la nube. Dios estaba escondido porque Dios tenía que llevar a Moisés a la oscuridad de su presencia. La oscuridad de la presencia de Dios es el preámbulo para que veamos la gloria de Dios. La oscuridad de la presencia de Dios es la antesala donde nosotros tenemos que renunciar a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra carnalidad, aleluya, y que entendamos que no es por lo que nuestros ojos puedan ver, que a pesar de lo que pueda estar ocurriendo, aunque Dios esté escondido, aleluya, en la habitación oscura en medio de densa nube, Dios está allí. Y en el séptimo día, cuando ya pasa el 6º día de la carnalidad, de la humanidad de Moisés, al 7º día, en el tiempo perfecto, en el día perfecto, en el kairos de Dios, no en el cronos del hombre, no en el tiempo del hombre, el crono, sino en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios. En el día 7 dice Éxodo 24:16, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Dios no lo había dejado, pero el hombre y la mujer que quiera entrar
a la gloria y a la presencia de Dios, tiene que entrar en la oscuridad de la presencia del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y todo el pueblo de Israel? Israel vio la mano de Dios poderosa. Israel vio el poder de Dios actuar. Israel vio las plagas de Egipto. Israel vio el mar abrirse. Pero solamente Moisés pudo soportar la nube de la oscuridad de Dios. Y cuando lo logró pasar, Abba Padre, cuando entendió la importancia de la espera, dice que al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de aquella nube y le dijo lo que le estaba diciendo: Moisés, ya es tiempo de que salgas de la nube, ya es tiempo de que salgas, aleluya, de ese proceso en el que piensa que yo no estoy contigo, en el que crees de que yo me he separado de ti, en el que crees de que yo te he desechado, aleluya. Es el tiempo, como has entendido, como has comprendido, como has soportado, como has, aleluya, subyugado tu humanidad, es tiempo de que vea mi gloria. Sube al monte, porque Israel solamente vio la nube. Moisés entró, pero por cuanto fue, aleluya, obediente, pudo subir al mandato de Dios. Y dice la Biblia en el verso 17: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces la descripción de la gloria de Dios que se expresa en Éxodo 24, verso 17, es la descripción misma de Moisés, siervo de Jehová, cuando él salió de aquella nube, cuando él salió del silencio de Dios. Dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. O sea, lo que Moisés, cuando salió de la nube, de la oscuridad, del silencio, de la voz de Dios, y Dios le habla, aleluya, dice que vuelve a ver a la cumbre del monte y dice que es como fuego abrasador. O sea, eran como llamas vivas que se estaban envolviendo en sí mismos. Era como un fuego que tenía vida, aleluya, en sí mismo. Y volvió a ver aquella cumbre y el fuego humeaba, el fuego se revolvía, aquel fuego tenía vida. Ya no había oscuridad, ya no había tiniebla. El fuego mismo de Dios se reveló. Hubo un hombre, y con esto voy terminando, hubo un hombre llamado Saúl que el Señor lo iba a ungir. Ya era el rey de Israel y Dios iba a entrar en un pacto con Saúl. Y Dios le dijo a Samuel que iba a hacer un sacrificio para poder honrar y perpetuar el reino de Saúl. Pero dice la Biblia que Samuel se fue lejos y Samuel le dijo a Saúl: espérame, cuando yo vuelva yo voy a hacer el sacrificio contigo. Y dice la Biblia que viendo que en 1 Samuel 13 verso 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¡Qué hipócrita! Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová
hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 7 días tenía que esperar Saúl, igual que Moisés. Pero llegando el 7º día, viendo Saúl que Samuel no volvía, él actuó locamente y hizo lo que le correspondía a Samuel. Dios lo iba a hacer al 7º día, al tiempo de Dios. Pero ya llegando el tiempo, Saúl no soportó la oscuridad de la presencia de Dios. Y como no lo soportó, se perdió accesar a la cumbre del monte donde estaba la gloria y la revelación de Dios. Hermano y amigo que me escucha por la 107.9 FM, usted que me está viendo en vivo, Dios lo ha permitido. Aleluya, Dios lo ha permitido, porque a pesar de que has cometido y hemos cometido errores, en la espera de Dios el Señor te dice: todavía hay tiempo, todavía estás en la oscuridad de la nube de Dios, todavía estás en la densa oscuridad de Dios, en la densa oscuridad de la habitación de Dios, pero persiste y espera, porque de cierto la voz de Dios llegará y podrás ver el fuego abrasador de la gloria de Dios que te espera en la cumbre del monte. No te quedes como los demás del pueblo. No te quedes a la falda del monte. No te quedes en una religión pasiva. No te quedes en algo muerto. Es necesario que pasemos, esperemos, soportemos la oscuridad del silencio de Dios, porque hay un galardón poderoso y grande que nos espera. Dios mío, he predicado tu palabra. Te honro, te bendigo, te adoro. Oh Dios del cielo y de la tierra, tú eres el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Yo te ruego, oh Dios mío, si hubiera algún enfermo de los que me escuchan, tu mano poderosa sea actuando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu mano poderosa, Dios mío, sea extendiéndose, rompiendo toda maldición del infierno, todo mal diagnóstico en el nombre de Jesús de Nazaret. El que no te conoce, que tu revelación, Dios mío, sea manifestada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lamentablemente, el tiempo se me ha acabado, corre rapidísimo, gloria al Señor. Pero hermano y amigo, es necesario correr, porque Dios se nos quiere revelar. Dios se nos quiere revelar. Dios nos quiere hablar. Lo que hemos visto, lo que hemos vivido, no se compara a la gloria de Dios que todavía nos espera. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invito muy cordialmente al lugar donde lo hacemos. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Barrio Cieneguita. Tenemos culto los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la tarde, y los domingos, mañana domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto evangelístico. Le invito también mañana a escuchar el programa Ser como Cristo, que es transmitido por mi suegro Francisco Romero, pastor de la Iglesia de los Sauces, transmitido por la 107.9 FM, mañana domingo a las 7 de la mañana. Dios le bendiga, un abrazo fraternal, y que la paz y la bendición de Dios sea con todos nosotros. Amén y amén.